Antes de comenzar, te advierto algo. Si estás escuchando esto solo, no mires debajo de tu cama. No mires la silla que tienes cerca. Y sobre todo, si suena tu teléfono durante este video, no contestes. El susurro. Debajo de mi cama. Hay noches que uno preferiría borrar de la memoria, no por lo que vio, sino por lo que creyó escuchar. A veces, lo peor no son las sombras, ni los ruidos del pasillo, ni los ecos huecos que hacen las casas viejas. No, lo peor es cuando la oscuridad decide hablarte directamente. Y esta historia es sobre la primera vez que yo escuché una voz que nunca debí escuchar. Una voz que venía de justo debajo de mi cama. Tenía 15 años y vivía en una casa que crujía por todos lados. Si caminabas por la cocina, los tablones parecían quejarse. Si corrías por el pasillo, un eco sordo te seguía. Pero yo estaba acostumbrado. Las casas viejas son así. Respiran, dicen los adultos. Mi cuarto era pequeño, una cama individual, un mueble viejo y una ventana que veía directo al patio donde siempre hacía frío, incluso en verano. No tenía miedo de dormir ahí, hasta esa noche, hasta que la oscuridad decidió llamarme por mi nombre. Era cerca de la medianoche. Yo estaba escuchando música con audífonos, casi dormido, cuando sentí un tirón muy suave en la cobija. Pensé que me lo había imaginado. Luego lo sentí otra vez, y ahí, entre abrir y cerrar los ojos, escuché algo. Un sonido. Como aire escapando de una garganta seca. Un susurro tan débil que apenas pude identificarlo. ¿Puedo salir ahora? Mi cuerpo se tensó. Abrí los ojos de golpe. Me quedé inmóvil. El susurro venía de debajo de mi cama. No era un sueño. No era la música. Me quité los audífonos. Silencio. Y luego, otra vez. ¿Me escuchas? No pude responder. No siquiera podía mover los dedos. Esa noche descubrí que nada da más miedo que una voz que no debería existir. Esa madrugada no dormí. Los susurros fueron y vinieron, cada uno más largo, más insistente. Hace tanto frío aquí. Estoy cansado. No me ignores. Cada palabra arrastrada, como si no recordara cómo se hablaba. Me tapé la cabeza con la almohada. Mi corazón se sentía como un tambor dentro de mi pecho. Y entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Uñas raspando la madera justo bajo donde yo dormía. Deslizando, golpeando, probando, como si esa cosa quisiera medir la distancia entre ella y yo. A la noche siguiente intenté convencerme de que todo había sido un sueño. Me acosté temprano, apagué las luces, y cuando el silencio se volvió profundo, sentí algo frío como un metal olvidado a la intemperie. Tocó mi colchón desde abajo, un golpe leve, apenas perceptible, pero lo suficiente para quitarme años de vida. Y la voz susurró: «Puedo sentirte». Me temblaron las piernas. Quise correr, quise gritar, pero no pude. No debía moverme. Algo en ese susurro me lo prohibía. La criatura siguió hablando. «Cada noche crezco un poquito más». Comencé a notar cosas raras durante el día. Mi cama amanecía ligeramente movida. Mis zapatos aparecían más cerca del borde inferior. La madera debajo tenía marcas de dedos. Mi madre me dijo que dejara de mirar películas de terror, pero yo sabía la verdad. Había algo que aprendía, que esperaba, debajo de mi cama. Algo que no estaba vivo, pero tampoco muerto. Algo que aprendía, que esperaba, que crecía. Una tarde,
Reuní todo el valor que tenía. Me tiré al piso. Respiré profundo. Levanté la colcha. No había nada. Nada. Solo polvo, una pelota vieja y oscuridad. Pero cuando me levanté, cuando di la vuelta para subir a la cama, la voz habló por primera vez con un tono diferente. ¿Por qué me buscaste? Se escuchó desde un rincón, donde no había espacio para que nada respirara. Me quedé paralizado, y la criatura añadió con un tono casi feliz: Ahora sé cómo te ves. Esa noche no me dejó dormir. Primero escuché la respiración, lenta, profunda, rítmica, como si fuera grande, demasiado grande, para estar bajo esa cama. Luego escuché el colchón hundirse. Algo subió, muy despacio. Sentí su peso, ligero primero, luego más firme. Una mano fría rozó mi espalda, y la voz, esta vez, muy clara: Mírame. No quería hacerlo. No debía hacerlo, pero algo, una fuerza que no era humana, me obligó a girar. Lo que vi no era un niño. Era una figura alargada, de piel gris, sin ojos, sin uñas, solo puntas de hueso, una boca enorme, y dientes tan pequeños que parecían fragmentos de vidrio. La criatura sonreía como si me hubiera estado esperando toda su vida. Grité. Salté de la cama, corrí al baño y cerré la puerta. La criatura se arrastró hacia allí. La escuché golpeando la madera, sus dedos raspando la puerta, su respiración cada vez más excitada. Pero no entró. No esa noche. Han pasado años. Me mudé. Quemé esa cama, pero a veces, al acostarme, escucho algo golpear muy suave desde debajo de diseña otra cama. Golpes pequeños, tímidos, como si hubiera encontrado el camino, como si hubiera seguido el sonido de mi respiración. Y a veces, cuando estoy a punto de dormir, lo escucho susurrar exactamente con la misma voz de aquella noche. Ya no estoy tan pequeño. Déjame salir. La silla mecedora. Hay cosas que heredamos sin pedirlas, cosas que los viejos dejan atrás no por amor, sino porque ya no quieren cargar con ellas. Objetos que parecen inofensivos, pero que guardan historias que es mejor no despertar. Mi abuela me dejó muchas cosas cuando murió: un par de mantas, un reloj, un libro de recetas y una silla mecedora. Una silla que, según ella, jamás debía apuntar a la puerta. No entendí la advertencia hasta demasiado tarde. Y ahora, cada noche, esa silla se mueve sola, como si alguien aún estuviera sentado en ella. Déjame contarte cómo empezó todo. La silla era hermosa, antigua, de madera oscura. Tenía tallados extraños en los brazos, símbolos que no parecían decorativos, sino como si alguien los hubiera hecho para mantener algo dentro o fuera. Mi abuela siempre decía: nunca la dejes mirando hacia la puerta, nunca. Si le preguntábamos por qué, no respondía, solo cambiaba el tema, solo repetía: prométeme que no lo harás. Y nosotros, por cariño, obedecíamos. Pero cuando ella murió, la silla quedó sin propósito. O eso creímos. Después del funeral, llevamos la silla a casa. Mi madre la colocó en el pasillo, frente al cuarto donde yo dormía, siempre mirando hacia la pared, siempre cumpliendo aquella regla. Durante unos días no pasó nada, pero con el paso del tiempo, la casa empezó a volverse más pesada en las noches. Era como si algo invisible estuviera recorriendo los pasillos cuando todos dormíamos. Y entonces, una noche, sin darnos cuenta, dejamos la silla mirando hacia la puerta. Me despertó un sonido que jamás olvidaré. Cree. Era la silla meciéndose lentamente,
muy lentamente, como si alguien la empujara con movimientos suaves, deliberados. Miré el reloj, 3:18 a.m. Me levanté, caminé hacia la puerta y miré por la rendija inferior. Ahí estaba la silueta de la silla, moviéndose sola. ¡Adelante! ¡Y atrás! Pero lo peor no era el movimiento. Lo peor era la sombra sentada encima. Una sombra que no era humana. La silueta tenía un contorno irregular, una cabeza demasiado grande, hombros estrechos, un cuello tan largo que se inclinaba hacia adelante con un ángulo imposible. Mientras la silla se movía, la sombra también lo hacía, como si realmente estuviera meciéndose, disfrutando del movimiento. Me alejé de la puerta. Quise pensar que era mi imaginación, pero entonces la silla se detuvo por completo. Silencio. Y luego, la sombra se levantó. No escuché pasos. No escuché respiración. Solo vi, desde la rendija, cómo dos pies delgados se colocaban frente a mi puerta. Eran grises, huesudos, de dedos extremadamente largos, como si llevaran demasiado tiempo sin moverse. La criatura se inclinó. Pude ver su perfil deforme apoyarse contra la madera. Sentí su respiración. Una respiración profunda, desde el otro lado. Quise correr, pero mis piernas no respondían, y entonces escuché un movimiento detrás de la criatura. La silla volvió a mecerse sola, como si estuviera esperando. La criatura golpeó la puerta, no como alguien que quiere entrar, sino como alguien que quiere llamar tu atención muy suavemente. Toc, toc, toc. Cada golpe hizo vibrar mi corazón. Cada golpe, más cerca del piso, hasta que se agachó. Vi un ojo enorme, brillante, sin pupila, mirando directamente hacia mí a través de la rendija. Me tapé la boca para no gritar, y ese ojo se movió, como si estuviera siguiéndome. El golpe final fue más fuerte. ¡Tac! Y entonces, la voz de mi abuela susurró. Te dije que no la dejaras mirando la puerta. Me lancé hacia el closet, cerré la puerta con fuerza y empujé todo lo que pude contra ella. Mi respiración era irregular, temblorosa. El silencio de ese encierro era tan profundo que escuchaba los latidos de mi propio corazón. Pero afuera, la silla no estaba en silencio. Se arrastraba por el piso, lentamente, como si alguien la empujara hacia mi cuarto. ¡Cree! ¡Cree! Cada sonido más cerca, más cerca, más cerca, hasta que finalmente se detuvo justo afuera del closet. Sentí una sombra oscura bajo la puerta, y luego escuché algo que me paralizó. Un susurro de la criatura. Estoy sentado. No dormí, no hablé, no respiré, solo esperé, y cuando salió el sol, reuní el valor para abrir el closet. La silla estaba ahí, dentro de mi cuarto, justo frente a mi cama, y la madera aún se movía levemente, como si algo hubiera estado sentado hasta hacía segundos. Mi familia no entendía nada. Me dijeron que seguramente la moví mientras dormía, pero yo sabía que algo más la había movido. Algo que había usado la silla como si fuera una puerta. Han pasado años, he cambiado de casa, he donado la silla, he intentado olvidar, pero en algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, cuando la casa cruje, cuando las sombras en las esquinas parecen demasiado largas, escucho un sonido familiar. Cree, cree. Y aunque no tengo una silla mecedora aquí, sé que viene por mí. Sé que encontró la forma de seguirme. Y sé que cada vez que escucho ese sonido, la criatura se encuentra un poco más cerca. Más cerca de mi cuarto, más cerca de mi cama, más cerca de mi puerta. La llamada con mi voz. Hay advertencias que vienen del exterior,
un mensaje, un grito, un golpe en la puerta. Pero las advertencias más peligrosas son las que vienen desde adentro, desde tu propio nombre, desde tu propia voz. Y esta historia comienza la noche en que recibí una llamada desde mi propio número. Una llamada donde escuché mi voz, pero no era yo, no era humano, no era posible, no estaba vivo. Y desde entonces, cada noche a la misma hora, mi teléfono vuelve a sonar. Siempre me he considerado alguien escéptico. No creo en fantasmas, ni en demonios, ni en maldiciones. O al menos, no creía. Esa madrugada estaba viendo videos en la sala. Todo estaba en silencio. Tan silencioso que podía escuchar el eco de mi propia respiración rebotar en las paredes. Y entonces, el teléfono vibró. Miré la pantalla. Llamada entrante, yo. No, no decía mi nombre, no decía número desconocido, no decía spam probable, decía exactamente yo, llamada entrante y debajo, mi propio número. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Pensé que era una broma, un error de red, algo normal. Pero el teléfono no dejaba de sonar. Tardé en contestar, mucho más de lo normal, y cuando lo hice, lo que escuché no lo olvidaré jamás. ¿Hola? Dije. Hubo un silencio profundo al otro lado, un silencio tan denso que parecía tener peso propio, y entonces escuché mi voz exacta, mi tono, mi respiración, mi forma de hablar, pero con algo extraño, un arrastre en las palabras, una frialdad, una calma, antinatural. No abras la puerta, dijo. Yo me reí nerviosamente. ¿Quién es? ¿Cómo haces esto? Pero la voz no respondió, solo repitió, más lento. No abras la puerta, y colgó. Mi piel se erizó. Miré a mi alrededor, esperando que alguien saliera gritando, ¡sorpresa! Pero la casa estaba vacía. Y fue en ese instante, justo cuando bajé el teléfono, que alguien golpeó la puerta principal, 3 veces, tac, tac, tac. Los golpes no fueron suaves, fueron golpes urgentes, golpes de alguien que quería que yo abriera ya. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Volví a mirar el teléfono. Otra llamada. Mi número. Otra vez. Yo. Llamada entrante. Contesté con manos temblorosas. No abras, dijo mi voz. Todavía no. Y colgó. Esta vez no había confusión, no era una broma, no era un error técnico. Esa voz no era humana. Me acerqué lentamente a la puerta. Cada paso que daba, los golpes cesaban. Y cuando me detuve frente a ella, la casa se llenó de un silencio tan absoluto que sentí que el aire se detuvo. Me incliné para mirar por la mirilla, pero antes de asomarme escuché algo, una respiración, muy suave, muy lenta, muy profunda, pegada al otro lado de la puerta. Reuniendo valor, miré. No había nadie, ni una persona, ni un animal, nada. Pero había una sombra proyectada en el piso, una sombra que no debería existir porque no había ninguna luz para proyectarla. Y entonces, la sombra se movió. Retrocedí. Mi teléfono vibró otra vez, pero esta vez fueron 2 llamados simultáneos. Uno decía, yo, llamada entrante, mi número, y el otro decía, desconocido, llamada entrante. Ambos sonando al mismo tiempo. Contesté mi número primero. Era mi voz, pero ahora sonaba desesperada, agitada, casi como si yo estuviera huyendo de algo. No escuches a la otra llamada, susurró. No es lo que crees. Colgó bruscamente. Contesté la llamada del número desconocido. No hablaba nadie.
Solo respiraba alguien, muy cerca del micrófono. Esa respiración no era humana, no era normal. Era profunda, vibrante, con un eco interno, como si viniera desde un lugar donde no existe el aire. Y luego, una voz que parecía formada con el peso de muchas voces juntas. «Ya casi», susurró. Colgué de inmediato. Justo cuando colgué, la puerta se estremeció. Algo golpeó desde afuera, pero no eran golpes como antes. Era como si algo empujara la puerta con toda su fuerza. La madera se dobló hacia adentro. La cerradura crujió. La puerta se hundió, pero no se rompió. Y en ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Era yo, por tercera vez. Contesté temblando. «No te muevas», susurró mi voz. «Está detrás de ti». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Giré lentamente, muy lentamente. Nada, solo mi sala vacía. Pero antes de soltar el aire, la pantalla del teléfono mostró algo. Una imagen. Era yo mismo, parado en la sala, mirando la pantalla del teléfono. Y detrás de mí, una figura negra, alargada, muy alta, con un rostro que era mi cara, pero derretida, sonriendo con una sonrisa imposible. La imagen parpadeó, y la figura dio un paso hacia mí en la foto. Colgué de inmediato. El teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no llamaba a nadie. Era una nota de voz enviada desde mi propio número. La abrí, temblando. Era mi voz otra vez, pero ahora estaba llorando. «No abras, no abras, no abra», repetía. Luego escuché un ruido fuerte, como algo arrastrándose, y después una voz completamente distinta, grave, espesa, hecha de ecos. «No quiero tu voz, quiero tu lugar». La nota se cortó, y el silencio en mi casa fue tan absoluto que pude escuchar un crujido leve detrás de mí, como un pie descalzo, pisando el piso. La puerta principal, esa misma puerta que había resistido todos los golpes, todas las presiones y todos los empujes, se abrió sola. Muy lentamente, con un chirrido largo, profundo, desesperante. Me acerqué temblando, sin poder controlar mis pasos. Afuera no había nada, nada visible. Pero lo sentí. El aire estaba más frío, más pesado. Como si algo invisible hubiera entrado conmigo. En ese momento mi teléfono vibró por última vez. Lo contesté. Escuché mi propia voz, tan cercana que parecía estar justo detrás de mí, susurrando al oído. «Ahora sí puedes abrir». La llamada se cortó, y detrás de mí, en la oscuridad, algo respiró. Después de esa noche, nunca pude volver a dormir en esa casa. Me mudé. Cambié de número. Cambié de teléfono. Dejé de usar redes sociales. Pero nada cambió. Porque cada noche, exactamente a las 2:14 a.m., mi teléfono nuevo recibe una llamada. Número desconocido. Sin nombre. Sin registro. Cuando contesto, no escucho una voz extraña. Escucho la mía. Mi propia voz. Hablando desde algún lugar oscuro. Rogando que no abra la puerta. Y a veces, cuando cuelgo, el reflejo en la ventana muestra algo detrás de mí. Algo que no debería estar ahí. Algo que sonríe con mi sonrisa. Algo que usa mi sombra. Algo que está esperando el momento exacto en que yo no conteste. Esta noche has escuchado 3 relatos, pero las sombras que despertaron aquí no se apagan con un clic.
Si escuchas un susurro, un golpe o un teléfono que suena sin nombre, no te preocupes, son solo los ecos nocturnos.